¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Se ha puesto a pensar en ello? ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Por la mañana vimos que Jesús es el Hijo del hombre. Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que percibimos a un padre y a su hijo. Dios nunca se casó, no tiene esposa. Dios es espíritu. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios manifestado en forma humana. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se manifiesta y llega a la tierra en forma humana. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego dice en el 14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La manifestación de Dios viene a ser llamada Hijo de Dios. Esta segunda persona de la Trinidad, el Verbo eterno. No lo piense como un hijo en el sentido de los hijos que usted tiene. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo obrará. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En tiempos bíblicos, hermanos, la frase hijo de hombre se usaba para describir a un hombre, a un ser humano. El hijo de un hombre es solo un hombre, pero el Hijo de Dios es Dios manifestado en carne. Durante su juicio ante los líderes, ahí los judíos estaban juzgando a Jesús. El sumo sacerdote le ordenó a Jesús: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote le conjuró. Jesús le respondió: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pero tú lo has dicho, le dijo al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía autoridad espiritual, y cuando le conjura: eres, él le dice: tú lo has dicho. Los líderes judíos respondieron en ese momento como locos, acusando a Jesús de blasfemia, porque entendieron bien que él se estaba llamando a sí mismo Hijo de Dios. Más tarde, cuando ellos esa noche no durmieron, hermanos, fue terrible. Iban por el patio de Anás, pasaban a la casa de Caifás, regresaban con Poncio Pilato, se fueron con Herodes. Era un ir y venir en peregrinaciones acusatorias, crujiendo los dientes, tratando de acabar. Jesús estaba golpeado, Jesús estaba lastimado, y lo llevaban y lo traían. Y no hay paz para el impío. Ellos tampoco dormían. No dormían. Los líderes judíos entendieron lo que Jesús quiso decir con la frase Hijo de Dios. El ser el Hijo de Dios significa ser de la misma naturaleza de Dios. De hecho, es ser Dios mismo, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Estos hombres dijeron: está blasfemando, está diciendo que es Dios, se está haciendo igual a Dios. Y el clamar ser de la misma naturaleza de Dios significaba ser Dios mismo. Y ellos demandaron la muerte de Jesús porque consideraban una blasfemia. En Hebreos 1, del 2 al 3, se expresa esto con mucha claridad. En estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de Dios
el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Qué tremendo, ¿no? Jesús es Dios. Hay otro ejemplo, hermanos, allá en Juan 17:12, donde Judas es descrito como el hijo de perdición. Judas era hijo de Simón. ¿Qué significa en Juan 17:12 que a Judas se le llama hijo de perdición? La palabra perdición significa destrucción, ruina, desperdicio. Y Judas no era literalmente hijo de una ruina, de una destrucción o de un desperdicio. Lo que significaba es que Judas era manifestación de la perdición, en el mismo sentido entonces que Jesús es el Hijo de Dios. Judas era hijo de perdición. El Hijo de Dios es Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. Es Dios mismo. Entonces amerita que la Biblia nos hable. Y hoy le voy a invitar a que saque un cuaderno y va a anotar, porque le voy a mostrar puros versículos donde se dice que Jesús es Hijo de Dios, en este sentido de que es la manifestación plena de Dios. Y sabe una cosa, los testigos de Jehová dicen muchas barbaridades respecto a que Jesús es alguien creado, que no es Dios, que es la primera creación de Dios, basados en Colosenses 1:15, que dice que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Conajeva hablamos ampliamente de esto, pero cuando dice que es el primogénito de la creación, no dice que es el primero en ser creado, sino que dice que es lo principal, lo supremo de la creación. Si usted quiere tener bases para fundamentar en su vida que Jesús es Dios, solo tome nota de los versículos que vamos a ver. Y voy a ver muchos. Venimos a estudiar la Biblia, amén. Hoy se va a llevar Biblia. Hoy la Biblia le va a hablar. Y el primer versículo que vimos es donde le dicen a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pues bien, Jesús fue reconocido como Hijo de Dios por muchas personas. Mire usted Juan 1:49. Natanael, el que fuera uno de los apóstoles, era un hombre escéptico. Estaba sentado debajo de una higuera y de pronto viene otro de los que andaban por allí, conocido de él, y le dice: hemos hallado al Maestro, hemos hallado al Mesías. Y Jesús, cuando ve a Natanael, le dice: he aquí un israelita sincero, en quien no hay engaño. Y le dice: ¿y de dónde me conoces? Nunca se habían encontrado. Mucha gente no conoce a Dios, pero Dios nos conoce. Sabe quiénes somos, sabe cómo somos y sabe, gracias hermano, el cambio que puede haber en nuestra vida. ¿Sabían eso? Aquí nos vemos y nosotros nos conocemos, y alguno de nosotros podrá decir: no hay esperanza para mí, ya estoy acabado. Y Dios dice que si no hay esperanza, yo soy el autor de todos. Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo transformarte. Así que lo peor que pueda haber se transforma en bendición cuando Dios echa mano de él. Le dice Jesús en 1:49. ¿Quieren leerlo? ¿Qué pasó? Juan 1:49. No, así no le oye nadie. A leer todos fuerte. Cuando este hombre ve que Jesús le dijo ahí cuando estabas en la higuera: yo te vi antes y yo conozco quién eres sincero, eres honesto. Él le dice: verdaderamente eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios.
¿Sabía usted que lo único que necesita una persona para ser salvo es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios? Lo único. Esto implica fe y arrepentimiento. Cuando nos comparamos con la santidad de Dios, sale a la luz nuestro pecado. Y óigalo bien, ningún mentiroso, ningún adúltero, ningún ratero de mala muerte puede sostenerse ante Dios. Dios lo cambia. Cuando Dios toca al adúltero, lo limpia. Toca al ratero, lo limpia. Toca al mentiroso, lo limpia. Toca a quien toque, lo limpia. Ese es Dios. Él toma la basura y la saca del muladar. El muladar es donde tiraban es el excusado, es el sumidero. Saca a la gente manchada y la limpia. Cualquiera que se sienta basura aquí, qué bueno que se sienta así. Porque cuando nos sentimos basura, ya no queda más que ponernos en las manos de Dios para que Él nos cambie. Y Él limpia la vida. No hay nadie que pueda resistir al amor de Dios. Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Listo, ese hombre fue transformado y fue uno de los apóstoles. Pedro, al igual que Natanael, lo reconoció. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es lo único que tiene usted que reconocer, que Jesús es Dios. Ahora permítame, le digo algo. Cuando usted reconoce que Jesús es Dios, usted lo va a adorar. Yo podía detener el mensaje aquí, porque solo eso tengo que predicar, que usted reconozca que Él es el Hijo de Dios. Va a dejar de tener cara de quién sabe qué cuando le traen sus papás acá, el joven que no quiere venir. Porque hay unos que llegan y ya está en su cara, les veo que vinieron forzados, tienen una cara que dan lástima. ¿Qué hacen acá? Mejor que se vayan a pasear. Hay otros que tienen la mirada perdida, se sientan así. Miren, estoy literalmente criticando. Hoy vine a criticar. Y se pasan todo el culto así. No sé cómo no les duele el cuello. No miran de frente a la gente. No tienen carácter para mirar de frente. No tienen el carácter para ponerse frente a Dios y decirle: Dios, aquí estoy. Es gente acomplejada espiritualmente. En el momento que esas personas reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, su vida cambia. Borrachos, fumadores, prostitutas, homosexuales, ladrones, mentirosos, todo. Dice, lo que erais en otro tiempo, dice Pablo. Cuando venimos a Jesús y le reconocemos, somos limpiados instantáneamente. Cuando decimos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es todo lo que tienes que decir. Cuando tú reconoces eso, empiezas a servirle, empiezas a adorarle. Ya no hay aquello de que yo era ladrón y me tengo ganas de robar. Ya se te quitan las ganas de robar. El que robaba no roba más, dice la Biblia. A veces pongo a los jóvenes a acomodar aquí gente, porque observen cómo está este templo. Hay un grupo, los que ya saben a lo que vienen adelante y se sientan. Y hay otros que se sientan hasta atrás. Perdone que lo diga, pero alguien lo tiene que decir, y ese soy yo. Se sientan atrás como que para irse rápido, y se queda el hueco de en medio. Entonces les pido que los acomoden. Y viera cuánta grosería hacen esos cristianos a los pobres que los acomodan. ¿Por qué no me la hacen a mí cuando yo les digo, pásele para adelante? A ver, ¿por qué no me la hacen a mí? El otro día un pobre joven me dice, hermano, es que hay uno que viene, que se ha portado grosero y le dije que pase y no quiso pasar. Le digo, ¿quién es? Muéstramelo. Es que no lo recuerdo. Ayer se acordó de quién es. ¿Está usted aquí, hermano? Y usted le hizo grosería a ese joven que solo le acomodaba. ¿Por qué no me la hace a mí? Yo le he invitado y ha pasado. Diría mi mamá, ¿sabe el cochino dónde se unta, hijo? No, aquí no hay cochinos y nadie se unta. Lo que hay que tener es amor.
Reconocer que venimos a adorar al Hijo de Dios. Y cuando vengo a adorar al Hijo de Dios, soy amable con los que están tratando de ayudarme. ¿Sabe por qué muchas veces le invitamos a pasar adelante? Porque necesitamos espacio, porque ya no cabemos. Hoy, porque llovió, hay un aguacero torrencial, hubo una tromba por allá. No sé ni cómo vino el hermano Eduardo, si casi se cae la ciudad. Mi casa se inundó, entró el agua por las ventanas. Están nadando mis perros ahora en el agua. Pero lo que hacemos, hermanos, es con amabilidad decirle, bueno, ellos con amabilidad, yo no, yo solo me paro allá, hago así. Y vean cómo entran todos y se sientan. ¿Le tienen más miedo al pastor que a Dios? Si Dios es el que puede matar el alma, yo no. Yo cuando mucho puedo verle feo, pero es como es usted, nada más. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos, nos sometemos a Él. No hay nada que nos detenga, nos rendimos a Él y cambia la vida, ¿eh? Cada uno de nosotros, lo que éramos antes de conocer a Cristo, quedó atrás. Cuando alguien tiene a Cristo, no critica a los demás. ¿Y por qué tú los estás criticando? Es un simple comentario para que se dé cuenta de que nos notamos cómo es la gente. Lo que quiero decir con todo esto es que el que viene a Jesús cambia. Mire, vinieron los Boanerges, los hijos del trueno. Se encontraron con Jesús, el Hijo de Dios. Y Boanerges, Juan y Jacobo eran tremendos. Eran los ejemplos de los encuentros con el Hijo de Dios. Un día eran terribles y la mamá era peor. La mamá fue y dijo: oye, maestro, le dice a Jesús, ¿ya viste qué guapos son mis hijos? Chuch, mira a Juanito, mira a Jacobito. ¿Por qué no permites que se sienten ahí? Bien que sabía la señora quién era Jesús y a dónde iba. ¿Por qué no les das chance que se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Lo voltea a Jesús a ver y le dice: eso yo no lo doy, eso lo da mi padre. Pero la señora estaba dando recomendación, como cuando usted recomienda a su hijo que reprobó el examen para que entre a la escuela. Quiere que alguien haga chafa para que entre su hijo. Esta señora quería que haga chafa a Jesús para que se sienten Jacobo y Juan junto a él, como si por recomendación se entrara al cielo. Un día estaba por allá predicando Jesús y se asomaron otros predicando, y viene Juanito y le dice: maestro, ahí hay unos que no se llevan con nosotros. ¿Quieres que te demuestre el poder de mi fe? Ahorita pidamos fuego del cielo que los consuma. Y lo voltea a ver Jesús y le dice: oye, tú no has entendido a qué vine. Yo no vine a destruir, vine a buscar y a salvar lo perdido. Eran terribles, les llamaba Jesús. Jesús les ponía apodos a algunos, los Boanerges, que significa los hijos del trueno. ¿Cuántos Boanerges estarían aquí conmigo? Levante su mano los Boanerges. 1, 2. Levanta tu mano, hermano. Tú lo escondes. Serías Boanerges. ¿Y Boanerjas cuántas habría? Un montón. Vienen a Jesús, entienden que es el Hijo de Dios. ¿Y en qué se convierte Juan? En el apóstol del amor. ¿Cómo la ve? Y ya después de pedir fuego, ahora lo que decía es: hijitos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cambian. Viene Pedro, ¿y qué? Viene como Simón y se convierte en Pedro. Viene Saulo, el terrible asesino, encarcelador, perseguidor, y se vuelve Pablo, el apóstol de los gentiles. Es más, vienen los magos de Oriente y su vida cambia, porque en lugar de regresar por donde vinieron igual que antes, se van por otro camino. Todo el que viene al Hijo de Dios cambia, no puede ser igual. Un encuentro con Jesús es transformador. Mire usted qué dice Mateo 8:29. Dígame quiénes vinieron ante Jesús y le reconocieron como Hijo de Dios. Mateo 8:29, léalo por favor.
Como dice, y clamaron. ¿Quiénes reconocieron que Jesús es hijo de Dios? Los demonios. Claro que esos no cambiaron. Has venido antes de tiempo para atormentarnos. Esto me implica una enseñanza básica. Ellos saben que tienen un tiempo contado y que van a ser atormentados en el infierno. Y saben que el que lo va a hacer es el Hijo de Dios. La noticia triste es que algunos que no lo reconozcan como tal se van a ir al infierno y serán atormentados como estos demonios. Pero se da cuenta que ser hijo de Dios es reconocido hasta por los demonios. Es tremendo esto. Es enorme. Hermanos, el solo hecho de ser cristianos, hijos de Dios, debería hacer que nuestra vida irradie luz, que la gente quiera ser como nosotros. Nos hace diferentes, nos hace ejemplo, cartas abiertas hacia los demás. Deberíamos de estar gozosos de ser reconocidos como hijos de Dios. Le quiero mostrar entonces una escena en la que Jesús fue reconocido como hijo de Dios. Allá en Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Qué había ocurrido? Busque Mateo 14:33 y dígame qué había ocurrido. ¿Alguien lo sabe? Era impresionante. Es Mateo, dije Marcos o Mateo. Mateo, léalo usted. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo se les apareció Jesús? Caminando sobre el mar. Era la noche. Estaban aproximadamente en la cuarta vigilia y era la madrugada, y ven que viene caminando algo sobre el mar. Lo primero que piensan es lo lógico: ahí viene un fantasma. Y la gente dice: no, estaban turbados, dieron voces de miedo, dice el pasaje. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y la historia se la saben, no voy a predicar de lo que Pedro hizo. Pero les puedo decir algo, hermanos. Toda la gente, cuando ve que Pedro se hunde y ve que el Señor le saca, notan algo diferente. Pedro se hundió, Jesús no se hundió. El Hijo de Dios no se hunde. Es más, saca al hundido de donde se hundió. ¿Qué hay que hacer? Clamar a Él. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Vean cómo se va formando el proceso de salvación. Clama a Él, pide que te salve, reconócele como Señor, Hijo de Dios. Y cuando le reconoces, Él te salva. Ya no vas a ser como antes. Vas a cambiar tu vida porque Él te va a cambiar. Él te va a transformar. Yo sé que hay algunos aquí que luchan con el alcohol. Hay varios. El problema es que están luchando solos. Hay algunos que luchan con la droga, pero están luchando solos. Y yo les voy a decir lo que el mismo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Te va a seguir hundiendo el alcohol, te va a seguir hundiendo la droga, te va a seguir hundiendo toda adicción, porque sin Él nada puedes hacer. Pero dile: Señor, sálvame, que perezco. Y vas a ver si no Él cambia hasta tu carácter horroroso.
Hay algunas muchachas aquí en la iglesia, que Dios salve a los pobres que se casen con ellas. Tienen un carácter, sería grosero decir de perro rabioso, por eso no me atrevería a decirlo, pero sin querer ya lo dije. Dios salve al rey. Ay. El problema es que los muchachos siguen tontos, se van por la cara y no ven el carácter odioso. Jóvenes, no le hagan caso a esa mujer hasta que Cristo la cambie. Yo lo dije. Lo peor que te puede pasar es casarte con una mujer rencillosa, dice Proverbios, es como una gotera. ¿Han oído esas goteras que están tac, 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 y a medianoche suenan más fuerte? Qué horrible es eso. También está la contraparte de los varones. Entonces aquí, hermanos, esperen que Jesús cambie a esas brujas. No son de otra forma. Yo no he dicho quién, no voy a decir a alguien después, me ofendiste, porque ya tú te estarías quemando. Yo no he dado tu nombre. Y de que los hay, también los hay. Señoritas, cuídense de esos energúmenos que hay también. Sí los hay. Pero no es mi tema de matrimonio ahora. Estamos hablando del Hijo de Dios. Lo que sí es el tema es que el Hijo de Dios cambia a cualquiera. Cambia a cualquiera. Noten ustedes que Jesús era reconocido por la gente como Dios, pero no solo eso, se burlaban de él porque él se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Dice aquí el pasaje de Mateo 27:40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. El ladrón que le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero él no funciona así. Él no funciona por ironías y por piques. No es motivado por cuestionamientos que lo desafíen a comprobar que es Hijo de Dios. ¿Sabía usted? Él es Hijo de Dios. No tiene que probárselo a nadie. Cuando tú lo reconoces, tu vida cambia. Y eso, ¿saben qué es? Instantáneo. No requiere procedimientos de día a día por 10 años. El cambio que hace Jesús en la vida es así. Mamá fumaba 25 años, 5 cajetillas diarias. Era espantoso. Oraron por ella, rompió el cigarro y no volvió a fumar. Nada de cosas secundarias, ni parches, ni nada. Rompió el cigarro y dejó de fumar y nunca tuvo problemas. Y cada día cantaba más bonito. Era soprano. Ese es Dios. Nicky Cruz, drogadicto de lo peor, viene al Señor, le cambian la vida, lo limpian y el hombre sigue adelante predicando el Evangelio. Todavía predica. Estuvo en Mérida una vez. Predicó en el estadio Iturralde. ¿Cuántos lo escucharon? Cristo cambia, transforma. Si Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema es que el que es marihuano porque no quiere buscar a Dios. El que es borracho porque no quiere buscar a Dios. Hay quienes me dicen: pastor, es que siempre que paso por esa calle me da la tentación y compro. ¿Por qué pasas por esa calle? Ándate por la otra. Tú pasas por esa calle porque quieres pasar por esa calle. No me vengas con historias de cuentos chinos, porque los chinos no pasan por esa calle. Mire usted, Mateo 26:63 dice: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Déjeme hacerle un análisis. El sumo sacerdote era conocedor de la ley, de las profecías, sabía que los tiempos estaban cerca, sabía del cumplimiento de la ley y de las señales, y tenía dudas. Si cuando Jesús nació, los últimos en enterarse dónde nacería fueron los escribas y los fariseos y los de la ley.
Todos esperaban a Jesús locamente en un palacio. ¿Y dónde nació Jesús? En un pesebre. Yo no adoro el pesebre, pero me encanta el pesebre, porque me recuerda que para Jesús el lugar no importa, le importa el corazón de la gente. Y no crean que los pobres tienen privilegios sobre los ricos. Dios ama a ricos y a pobres, y no es malo ser rico ni es malo ser pobre. Hay pobres soberbios y vanidosos que en su pobreza se sienten exaltados, y hay ricos humildes. Yo he conocido de todo, porque algunos creen que los pobres van al cielo porque son pobres. Pobres de esos pobres, porque pobres se han equivocado. Al cielo se va por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios viviente, no por ser pobre. Si no, estaría lleno el cielo de todos los hindúes que no tienen para comer. Lamentablemente, en su ignorancia adoran a ídolos, y al cielo no se entra de esta manera. Algunos me dicen: ¿y se van a perder todos los que creen en Buda? Sí, a menos que reconozcan que Jesucristo es el Señor. ¿Y se van a perder todos los Hare Krishna, los del Islam? Sí, si no creen que Jesucristo es el Señor. No lo digo yo, lo dice Jesucristo, que es el Señor. Es que eso es intolerancia. No, es la verdad. Él dijo: soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se da usted cuenta? No, la religión salva, Jesucristo salva. Buda, Mahoma y todos esos cuates fueron desviaciones de la verdad para alejar a la gente del verdadero, que es Jesucristo. Las filosofías de prepa, esas materias ni deberían estar allá. Son vaciladas, perdederas de tiempo, y los que las dan ni saben de filosofía. Solo están allí porque necesitan que les paguen su hora, semana, mes. Sí, yo lo dije, se los pueden decir. Están repitiendo cosas como loros de un libro y le obligan a los estudiantes a memorizar, y uno que otro loco les dice que es ateo. Ni siquiera saben lo que es ser un ateo. Perdonen que hable en estos términos, pero es un necio el que dice que no hay Dios, y la Biblia lo explica. Bueno, sigamos. En Mateo 27:54 se había acabado todo. Jesús había dicho: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, porque vino un terremoto cuando él expiró, y las cosas que habían sido hechas, se oscureció todo y se rasgó el velo del templo, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Miren, no me imagino cómo se rasgó el templo, pero le voy a contar una historia, y esta me tocó vivirla. Hace unos años, ya no recuerdo cuántos, pero todavía andaba por aquí aquel, ¿se acuerdan de Javier Magaña? Era el joven en turno, era el que me acompañaba a todo lo que yo hacía, porque hay jóvenes que están en turno, me acompañan hasta que se aburren y se van a vivir la vida felices, y se queda el otro que todavía ignora el sufrimiento de acompañarme a todos los trabajos que hago. Y a Javier le tocó una experiencia muy difícil conmigo. Me llamó una hermana aquí a Chuburnada, Hidalgo, y me dijo: ¿puedes venir, Víctor? Porque hay una muchachita que tiene demonios y se ha estado orando por ella, ¿puedes acompañarnos? Y yo llegué a aquel lugar, hermanos, y entré. Usted ha visto, están popularizando ahora la película del Exorcista, ¿ya lo vio? Veo los cortos, se quedaba chica la película. Usted ha visto el rostro de la chamaca esa del Exorcista, cuarteado todo. La niña de como de 15 años estaba tirada en una cama, tenía los brazos cuarteados, la cara cuarteada, tirada. ¿Cómo me atienden cuando doy temas? Hablo de eso. Están todos así. Hasta despertó ese hermano que estaba durmiendo por allá. ¿Cómo les gustan estos temas? A mí no me gustan, No me gusta mucho hablar de ello, pero le quiero explicar como ejemplo.
No es nada agradable. No me gusta ir a orar por endemoniados. He tenido que hacerlo, pero el que da la libertad es Dios, no yo. Y la puede dar a través de cualquiera, porque es Jesucristo el que liberta. Pero cuando entré, la muchacha se sentó bruscamente y se me quedó mirando. Había una hermana orando allí. Henry era una de tus tías. Estaba sentada a un lado, orando, leyéndole la Biblia a esta muchacha. Y ella se sentaba y tiraba manotazos, pero estaba débil la muchacha. La hermana me pidió que pasara, la joven que me invitó, la hermana Lulú Paul, para quienes la conocen. Y cuando entré y me acerqué, la muchacha quiso agredirme. Y yo simplemente le dije: en el nombre de Jesús, detente. Y se fue para atrás y se tiró hacia la cama. Entonces la hermana que estaba y un servidor empezamos a orar por ella. Y había momentos en que se quería levantar para agredirnos y le detenía el escuchar: en el nombre de Jesús, detente. Hermanos, después de orar un rato por esta muchacha, esto fue real. No tiene que creerlo, a mí no me interesa que lo crea. Yo lo viví y Javier Magaña estaba junto a mí orando por ello. Cuando esta muchacha fue liberada en ese momento, detrás de nosotros había un cuadro en la pared. Se cuarteó la pared y el cuadro se cayó. Cuando yo veo que se rasgó el velo del templo, el poder de Dios, hermanos, puede cuartear paredes y puede rasgar velos y puede hacer lo que sea. No se espante cuando hablo de demonios. El solo hecho de que una persona no tenga a Cristo, ya la Biblia dice: sois de vuestro padre el diablo. Cuando alguien tiene una novia inconversa, hija, ¿de quién cree que es su novia? Del diablo. Niña, tú que tienes novio inconverso, ¿sabes quién es tu suegro? El papá de ese chavo. Si es hijo del diablo, pues es el diablo. Este pastor lo dice por mí. Sí, claro. Pues ¿por qué más? No lo voy a decir por quien tiene una novia cristiana. Lo tengo que decir por quien no lo tiene, y es para prevenirte. Dios te libre de tener por suegro al diablo. Es lo peor que te puede pasar. Ese tipo, cuando ya estés casada, te va a golpear. Una persona sin Cristo no ama a nadie porque no ama a Dios. Pero no es el tema del noviazgo de inconversos. Invítenme a otro tema y lo doy. Ahorita lo que le quiero decir es esto: se rasgó el velo del templo. Cada vez que leo el pasaje me acuerda cuando se cuarteó la pared y cayó el cuadro detrás de mí. La muchacha estaba desbaratada del cuerpo. Ya de veras, hacía semanas que estaba poseída por demonios. Y no yo la liberé, Dios me libre de pensar eso. La liberó el Señor Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Entendamos algo. La Biblia da por sentado que Jesucristo es Hijo de Dios. Y le voy a leer unos versículos. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ser que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. María no era la santa. El santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. María necesitó entregarle su corazón a su hijo como Hijo de Dios para poder ser salva. Eso es lo que no reconoce alguna religión por ahí y no lo ha entendido, y le dicen María, Madre de Dios. María no fue Madre de Dios, fue Madre del Hijo del Hombre. Dios es el Padre del Hijo de Dios, Jesucristo. Eso hay que entenderlo bien. La Biblia dice que el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Pero el diablo le estaba retando: si eres Hijo de Dios, dilo, porque sabía que lo podía decir, y si él lo decía, el diablo iba a decir: lo vencí, hice que hiciera lo que yo quería que hiciera. ¿Saben que lo dice muchas veces de ti y de mí cuando nos derrota ante la tentación? Hice que hiciera lo que yo quería que él hiciera. Pues bien, hermanos, los demonios salían, dice el pasaje en Lucas 4:41,
También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Dios no quiere adoración y reconocimiento de ningún demonio. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. El que en él cree, dice Juan, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ánimo, voy terminando. Habría mucho para hablar. Preparé 45 versículos, no los voy a dar todos. Pero yo te quiero decir a ti en esta tarde: si tú no has reconocido en tu corazón, con un arrepentimiento sincero, que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú estás perdido en tus pecados y tú no tienes vida eterna. Tú no eres un hijo adoptivo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que reconocer que Él es el Hijo del Dios Altísimo, y tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón. Que tu padre, que tu madre, que tu esposa, que tu esposo lo haya hecho, no implica que tú lo tengas por automático. Eso tiene que ser una experiencia, una decisión personal. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El Hijo de Dios da vida. ¿Sabe una cosa? Aquí no estamos para ver si nos va bien. Estamos porque reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y tu vida puede cambiar, tu matrimonio puede cambiar, tu forma de ser puede cambiar. Lo único que tienes que hacer es reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Hay muchas personas que vienen a esta iglesia y solo son simpatizantes. Les gusta venir, están en el culto, son buenas personas, son amables, pero no es suficiente. Usted o tú, joven, tienen que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros le decís, le dice: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. El mismo Jesús le decía a aquellos sacerdotes: ustedes dicen que blasfemo porque digo que soy el Hijo de Dios. Y mire cómo termina el Evangelio de Juan en 20:31. Pero estas, refiriéndose a la palabra de Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un día yo tenía 14 años, el pastor habló acerca del Hijo de Dios e hizo una invitación. Yo reconocí que Jesucristo es el Hijo de Dios, que yo necesitaba de Él, le pedí perdón, le entregué mi vida y Él me cambió. Y hay otros que aquí han hecho lo mismo y su vida ha cambiado, pero hay otros más que están aquí hoy y no tienen a Jesucristo como el Hijo de Dios en su corazón. Tú tienes que hacerlo. No es un emocionalismo, no es un deseo, es algo genuino. Tienes que tener la convicción, el convencimiento pleno de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese Jesucristo como Hijo de Dios fue predicado en toda la Biblia, se ha predicado por miles de años. Y déjenme concluir con esto, porque aunque no lo crean, ya hablé. Mejor no les digo. Llevo 50 minutos hablando. Sí, ya sé que ya se dieron cuenta, si algunos están dormidos. Ahorita hablo de demonios y despiertan. Pero ¿sabe una cosa? Mejor le hablo del Hijo de Dios. Es necesario que tu vida cambie.
Es necesario que tengas un encuentro personal con Jesús, que mires tu necesidad, que reconozcas que sin Él no eres nada, y entonces digas: vengo al Señor porque necesito de Él, quiero que entre a mi corazón, y que le digas: Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios, que tú eres el único que da vida eterna. Esta tarde voy a hacer una oración. Si tú necesitas a Jesús, si le reconoces como el Hijo de Dios, allá en tu lugar, en silencio, repítela conmigo. No es mágica, tienes que tener convicción plena de que quieres una relación con Él. Dile: Señor Jesús, en esta noche confieso que eres Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Reconozco mi necesidad espiritual y te entrego mi corazón. Por favor, perdóname por mis pecados, limpia mi vida y cambia mi corazón. Quiero ser un hijo tuyo. Quiero vivir para ti. Hoy hago este compromiso, reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Te entrego mi vida. Siga usted con su cabeza inclinada, orando allí, con los ojos cerrados. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Quién hizo esta oración conmigo? Levante su mano y bájela. ¿Hay alguien? Dios les bendiga. Alguien que por primera vez, esto no se hace siempre, es una sola vez. Es una vez y para siempre. No hay que estarla haciendo cada vez que el pastor la dice. Cuando Jesús salva, salva para siempre. ¿Quién más la hizo por primera vez? Levante su mano y bájela. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Escuchen esto. Cuando termine este culto, si usted quiere saber más de Dios, acérquese, hable conmigo y yo le voy a decir lo que tiene que hacer para crecer en los caminos de Dios. Vamos a dar gracias. Padre, te agradezco por todas estas personas que han levantado la mano, y quizá hay otros que oraron pero tuvieron temor de levantarla. Bendíceles, Señor, y dales fortaleza. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.